Frontera. Saludamos de inmediato al ministro del Ambiente, Gabriel Quejandría, nos acompaña para saber los retos precisamente de nuestro país. Ministro, bienvenido. Buenos días, Patricia. Muchísimas gracias por el espacio y buenos días a todos sus televidentes. La reducción de las emisiones al 40% ha sido, me parece, uno de los anuncios más significativos como país. Pero, ¿cuál es el trabajo encaminado hacia ello? A ver, el trabajo es un trabajo coordinado entre diferentes sectores del poder ejecutivo, ¿no? Del sector público, digamos, donde el Ministerio del Ambiente es un coordinador de acciones que se tienen que llevar adelante desde el sector energía, desde el sector agricultura, donde el tema forestal, por ejemplo, es un tema sumamente importante, del sector industria, donde tenemos que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la mejora de nuestros procesos industriales, pero que incluye también el trabajo del sector privado, aprovechando oportunidades de financiamiento que están ocurriendo en este momento vinculadas a todo este movimiento internacional de las finanzas climáticas, y también un esfuerzo muy grande desde la sociedad civil organizada. Impulsando estos temas, pero también tomando acción, porque en el caso de sociedad civil estamos incluyendo también, por ejemplo, a las comunidades campesinas y las comunidades nativas en todos sus esfuerzos por reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, como el retroceso de glaciares, como el cambio en ciertos patrones de lluvias o en ciertos patrones de temperatura, y como decía, comunidades campesinas, comunidades nativas en el ámbito amazónico también, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo de todos que si no estamos todos alineados, empujando el carro, como se dice coloquialmente, en la misma dirección, no vamos a poder lograr ser exitosos. Ministro, cuando hablamos de esfuerzos muchas veces se nos queda la interrogante pendiente de si es un problema o es un trabajo, mejor dicho, de comunicación, de reflexión, de exhortación, o hay incentivos tanto para ciudadanos o empresas, por ejemplo, que pueden impactarlos económicamente a través de impuestos, tributos. ¿Hay estos mecanismos que se trabajen legalmente para agilizar estos trabajos? A ver, estos mecanismos están en proceso de discusión como parte de este tránsito que estamos impulsando hacia lo que señalaba el presidente, la carbono neutralidad en el año 2050, ¿no? Esta es la perspectiva que nosotros tenemos que tener en mente cuando discutimos estos temas de cambio climático. Si queremos llegar a ser carbono neutrales, o sea, que nuestra actividad económica, que nuestra dinámica social no produzca un efecto de más emisiones de gases de efecto invernadero que las actuales, lo que necesitamos es ir haciendo una transición, una transformación de nuestras actividades productivas, impulsando la electromovilidad, impulsando la incorporación de energías renovables en la matriz energética, impulsando esto que se llama ahora las cadenas productivas libres de deforestación, que se aplican, por ejemplo, en el cacao, en el café, aprovechando lo que existe ya en términos del impulso a nivel de los consumidores, y no solamente de consumidores de productos de exportación. O sea, cada vez más nuestros propios consumidores en el Perú están siendo más exigentes acerca de la huella ambiental que genera su consumo de servicios, su consumo de bienes. Entonces, esas oportunidades que están latentes o que ya están empezando a emerger en el mercado, tienen que ser aprovechadas principalmente por el sector privado, por las comunidades que pueden adaptarse a través de esta lógica de los negocios sostenibles, y la labor del Estado es dar las señales claras. O sea, ¿cómo hago yo para que la legislación promueva este tipo de negocios, este tipo de nuevos enfoques, ¿no? Siendo más generoso con este tipo de negocios, ¿no? Como se ha hecho, por ejemplo, en el marco de la pandemia, con una legislación, por ejemplo, que ha hecho que aquellas empresas que puedan optar por inversiones en, por ejemplo, vehículos eléctricos o vehículos híbridos como parte de sus paquetes de apoyo a la reactivación,
reciban un beneficio de una depreciación más rápida que si la inversión que hacen es con autos convencionales. De acuerdo. Bueno, ayer en la cumbre había un término bien significativo, justicia ambiental, y me parece que es un término que engloba todo y además que dinamiza a todos los sectores a este compromiso. Ministro, ¿cómo va, por ejemplo, el margen de acción cuando es un país con un nivel de informalidad muy amplio o con actividades ilegales? Y aquí yo quiero pedir su opinión sobre algunos proyectos en el Congreso de la República que podrían impulsarse y beneficiar a la minería ilegal. Sí, sin duda el componente de justicia ambiental es un componente muy importante y tiene que ver con el hecho de que ¿cómo hacemos para hacer esta transición hacia ser un país, digamos, más verde, más sostenible, o sea, carbono neutro o menos vulnerable a los efectos del cambio climático? Pero ¿cómo hacemos para que eso para que el costo de esa transición no sea cargada sobre los sectores más pobres, ¿no? O sea, porque cuando yo estoy decidiendo como país que voy a reducir las emisiones, en algunos casos estoy diciendo, en términos realistas, ciertos tipos de utilización del espacio, como el aprovechamiento de ciertos espacios forestales o ciertas prácticas de producción industrial ya no van a ser permitidas, ya no son aceptables. Entonces, sin duda, ahí volvemos a la idea original que tenía yo del trabajo coordinado y del trabajo de diferentes sectores para atacar problemas como el que señala usted de la informalidad, que es una condición habilitante para poder mover o para poder avanzar en esta agenda de descarbonización, en esta agenda de reducción de vulnerabilidad. Y ahí el concurso de ministerios como el Ministerio de Economía, como el Ministerio de la Producción, como el Ministerio de Trabajo son fundamentales. Respecto de lo que usted señala de proyectos como lo que se ha intentado discutir el día de ayer en el Pleno, que tal vez pensando bien, uno podría pensar que están motivados pues por la intención de resolver problemas históricos, problemas de acceso a beneficios económicos de parte de ciertas partes de la población, en muchos casos estando mal diseñados o no teniendo detrás un análisis suficientemente serio, terminan pues o podrían terminar beneficiando a la actividad ilegal, ¿no? Entonces, exacto. Nosotros, nuestra invitación al Congreso es trabajemos juntos, analicemos las mejores alternativas para resolver estos problemas, pero no lancemos iniciativas poco pensadas o iniciativas poco sustentadas en términos técnicos que pueden tener el efecto contrario tal vez al deseado. Correcto, ministro, o que perjudiquen la sostenibilidad del país. Ministro Gabriel Quijandría con nosotros, ministro del Ambiente, muy amable por acompañarnos y por esta información tan valiosa, sobre todo a nivel de coordinación con todos los sectores.